¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos, hoy con Cristian Marcelo Pavolini, escritor argentino oriundo de la ciudad de Bahía Blanca y con residencia actual en la ciudad de Córdoba. Además, Cristian es profesor de artes marciales, de Muay Thai y kickboxing, ambas disciplinas con cinturón negro, con lo cual no tengo que hacerme el canchero, e inversor financiero. Es autor de la serie Los Crímenes de Córdoba, de la que ya se vislumbran 5 libros. Matarla antes de Navidad, que fue publicado en noviembre de 2020, Una duda razonable, publicado en julio de 2022, La edad de la inocencia, que se presenta ahora en octubre de 2023, en unos días nomás, Secuelas de San Roque, que se presentará en febrero de 2024, y Una mala influencia, programado para diciembre de 2024. Todo lo demás se lo vamos a preguntar. Hechas las presentaciones, le doy la bienvenida a Cristian. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Gracias por la presentación. La idea del cronograma es tratar de seguirlo. Vamos a intentar hacerlo. Bien, bien. Y ahora vamos a profundizar uno por uno en los temas, pero vos sabés que primero, para cuando hacemos el ingreso al programa, lo hacemos a través de una pregunta informal que rara vez tiene que ver con la literatura, aunque a veces lo roza de costado. Pero en este caso no vamos a ir a la literatura, vamos a ir al hombre, al escritor que convive con el inversor financiero. ¿Cómo es esa convivencia? Ay, qué complicado responder eso. Bueno, hay toda una conjunción de hechos durante toda la vida. Yo tengo 48 años y no nació del repollo. El escritor, tanto el escritor como el inversor, y como mi carrera secundaria o mi carrera primaria en su tiempo, que fue la que estudié y que no ejercí después, que tiene que ver con sistemas, eh, se fue gestando durante mucho tiempo. Hubo muchas etapas, a los 20 una etapa, a los 30 otra y a los 40, que fue cuando me convertí en un inversor financiero, eh, tuve que dejar atrás varias de esas cuestiones que te acabo de comentar, como sistemas, dejarlo de ejercer, dejar un trabajo de dependencia, dejar un trabajo propio y abocarme en un solo objetivo. Una gran cita de un gran empresario, Jack Ma, el creador de Alibaba, da una serie de tips que yo los tomé. No digo que fue una filosofía de vida, pero fue más o menos una puntita como para yo encaminarme, que él conjuga la vida de un hombre o de una mujer en ciertas etapas. A los 20 uno se puede equivocar mucho, a los 30 uno ya tiene que aprender de los errores y empezar a diagramar para un futuro, a los 40 casi que no se puede equivocar, a los 50 tiene que enseñar. Entonces yo a los 40 acorté todos los conocimientos que tenía y me dediqué, si se quiere, en un solo objetivo, que es inversor para poder sostener esta carrera que en Argentina lamentablemente no se puede vivir de mi otra pasión, o sí se puede, pero uno tiene que echar raíces fuertes sobre la escritura. Entonces la inversión me ayudó a poder solventar todo este tipo toda esta pasión o toda esta, eh, sí, pasión primaria que es la escritura. Ajá. Ahora después nos vamos a meter un poquito en ese tema, pero antes contanos
¿qué hace un inversor financiero? ¿En qué cosas tenés que mirar y nutrirte para poder invocar el gol en las finanzas, digamos? Es muy complejo, Mm. es muy complejo. La finanza es como algo abstracto, pero a la vez es algo muy tangible si uno logra meterse de lleno en el meollo de lo que es la finanza. Es un ambiente, un rubro que tiene muchísima complejidad, que no tiene un lugar de origen, es como Internet, no se encuentra dónde está el origen de Internet, dónde está el CPU madre de Internet. Y es muy difícil encontrarlo. Bueno, con la finanza pasa algo más o menos parecido, porque el mundo va cambiando, entonces las finanzas suben y bajan, las empresas le va bien, le va mal, y uno como un granito, se siente como un granito de arena en una playa. Entonces uno tiene que comenzar por algún lugar, obviamente, y en mi caso empecé estudiando las empresas más comunes o las más redituables que podían haber dentro del mercado, que son las empresas grandes dentro del mercado, que son muy conocidas. Amazon, Microsoft y todo eso. Y uno empieza a invertir en lo que son bonos, en lo que son CDRs, en lo que son acciones, son parte de acciones. Y bueno, ahí juega un poco la astucia, la información, y Pero a uno va eso me haciendo una refería, cartera. a eso me refería, porque vos tenés que estar embebido en una información que nada o poco tiene que ver con la información y la inspiración del escritor. Qué Sí, menuda tarea, ¿no? sí, porque uno está continuamente, yo no estoy continuamente, yo tengo una aliada que se ocupa mayormente de todo esto, que está totalmente embebida, como decís vos. Esto no es día a día, es minuto a minuto. Es como el rating en la televisión, es minuto a minuto. Uno tiene que ir mirando las progresiones, las subas, las bajas de las diferentes fluctuaciones que tiene el mercado, que a veces son medias abstractas, no son proyecciones, no es algo que uno lo puede palpar y dice, bueno, mañana tal empresa va a estar a tal punto y bueno, voy a comprar y voy a vender. No tiene ese punto de apoyo donde pueda decir, bueno, esto va a ser 2 más 2 va a ser 4. Uno tiene que estar todo el día en eso, buscar información, estudiar esa información y ver cómo se desarrolla la información si en un suelo que a veces es medio arena movediza. Entonces juega un poco la suerte, un poco el riesgo, un poco la osadía que uno tenga en invertir, en vender a tiempo, en comprar a tiempo. Un montón de cosas juegan dentro de ese rol de inversor. Bien, bueno, ahora vamos a las cosas divertidas, Cristian. Vamos. Resulta que las artes marciales parecen para los neófitos como yo al menos una práctica deportiva y a la vez filosófica. Desmentime en caso de que creas que no es correcto y a partir de esto, ¿qué es lo que te llevó a profundizar en estas artes? Eh, en primer lugar, tengo que decir que yo jamás en mi vida había practicado artes marciales hasta hace unos 12 años. Fue mera casualidad entrar a un salón de artes marciales, más precisamente, más específicamente en la disciplina de Muay Thai. Muay Thai es una disciplina tailandesa que es el deporte patrio de Tailandia. Uno nace, vive, se reproduce, trabaja y se muere practicando Muay Thai en Tailandia. Muay Thai en Tailandia. Eh, y tiene un trasfondo del que vos mencionás, filosófico, espiritual, que ellos lo toman de esa forma. O sea, es una forma de vida, una forma de moverse, de vivir. Tal es así que tiene un montón de símbolos que se usan en el cuerpo de la persona que la practica, que significan muchas cosas. El Muay Thai no tiene cinturón, tiene prayat, van en los brazos. Si nosotros vemos una pelea de Muay Thai o a veces en MMA entran a la jaula,
algunos tienen colgado en el bíceps, tienen atado un prayat, un listón de colores, que eso representa una cosa en la espiritualidad tailandesa, pero como todo, lo oriental, al occidentalizarse, se pierde un poco ese trasfondo que trae la disciplina. No digo que muchos no lo hagan, muchos no lo mantengan en Occidente, pero acá de este lado del mundo tendemos a hacer las cosas como nosotros queremos, sobre todo los países del norte. Cuando traen la disciplina, como el Muay Thai, como el kickboxing, que yo también es otra disciplina que practico, occidentalizan todo y se va transformando. Entonces se pierde un poco eh, el Bajo la origen. pantalla del pragmatismo. Claro, exactamente. Se escribe, se pasa directamente a papel, directamente en lo que se escribía con un lápiz en un pergamino se pasa a la computadora escrita por una tecla, más o menos ese paralelismo se hace. Ujú. Entonces en el camino se pierden algunas cosas, se pierden varias cosas. Está en uno profundizar en eso o no. En mi caso, en mi caso personal, y esto lo hago muy personal porque yo estoy rodeado de mucha gente que practica este deporte y que doy fe que ellos profundizan mucho. Yo no trato de profundizar tanto en lo filosófico o en la espiritualidad de la disciplina, sino más bien lo tomo como eso, simplemente como una disciplina, respetando obviamente los cánones de fundación de cada arte marcial. El kickboxing es un poco más occidentalizado, viene de otro lugar, no viene de Tailandia, entonces se ha hollywoodizado un poco y entonces se ha hecho solamente pelea. Y lo que terminó de hacerlo occidental totalmente, esta masividad hace unos 10 años del MMA con la empresa UFC, que es la empresa más grande de eventos de esta, que lo ha terminado de hacer. Eh, no digo que es un cine o una película, pero bueno, ha dejado de lado muchas cosas que para la televisión, sobre todo. Los peleadores que por ahí en su intimidad mantienen muchas cosas, pero en la pantalla uno ve que entran a la jaula, pelean de una forma muy hollywoodense, porque las reglas y todo lo ha hecho así. Pero yo creo que los peleadores han mantenido muchos han mantenido y otros no optan por no. Ujú. Uno desde afuera, a mí la verdad es que nunca me han llamado demasiado la atención, salvo las películas de Bruce Lee que me resultaban entretenidas, pero por el personaje más que por la disciplina, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué me imaginaba cuando veía eso? Yo me imaginaba que ahí detrás de esa arte marcial, de ese arte marcial, una preparación mental, una, una concentración, ¿no? Que se requiere. Y bueno, si esto de ser cierto, esto que yo pienso, debería de alguna forma afectar positivamente la creatividad y la literatura que uno es capaz de producir. A mí me ha favorecido, es verdad lo que decís, el estado mental que uno alcanza. A nadie le gusta que le peguen, a todo el mundo le duele cuando le pegan. Entonces, el estado mental de una persona que practica estas artes marciales o que está continuamente, más el Muay Thai, que es un deporte dentro del arte marcial, es de mucho contacto. Eh, el Taekwondo, por ahí, por poner un ejemplo, que me van a odiar la gente que hace Taekwondo, pero a mí me gusta mucho también el Taekwondo, pero vemos, por ejemplo, es una disciplina olímpica el taekwondo, por ejemplo, y que es un solo toque, punto, se separa la gente. En el Muay Thai, hasta que no hay sangre y hasta que la persona no cae, no se frena. Entonces, eso requiere una concentración alta de recibir un golpe y no perderse en la nebulosa de la violencia y desmedida, sino canalizar un montón de pensamientos que los llevas a ordenar y los llevas a ejecutar con tu cuerpo. Y tiene una proyección a la escritura, porque uno tiene que ordenarse para escribir, tiene que tenerlo en la cabeza y tiene que llevarlo a la ejecución dentro de un teclado, de una lapicera, un lápiz, lo que tenga, lo que requiera. Ujú. Y entrando ya despacito en un soft landing en el mundo literario, ¿qué libros leías o
desde cuándo, me hiciste alguna acotación en algún momento de que empezaste tarde, ¿y cuál dirías que es aquel que forma parte de tu influencia literaria? Em, yo lectura leo hace muchos años, desde muy Ujú. chiquito. Empecé con la aventura Como todos. claro, como Ok, todo, iba así como como todos. generalmente como todos, sí. Sí, sí, como todos. Con la aventura, mi primer libro todavía lo tengo, no es que lo recuerdo, lo tengo, que es El Corsario Negro de Emilio Salgari, que es Uy, es belleza viejísimo, pero belleza de sí, libro, muy sí, entretenido. sí, sí. Sí. De la edición Villiquen, de la vieja edición Villiquen, Ajá. eh, fue el primero que leí, que recuerdo que tenía entre 8 y 9 años. Mi Ujú. viejo leía, es asiduo lector, y me lo regaló él. Siempre compraba estas colecciones. Antes se compraban mucho las enciclopedias de puerta a puerta y todas estas Sí. cosas, entonces Y en los eh, cumpleaños se regalaban libros. Ahora se cambió el regalaban libros. mundo, pero se regalaban muchos libros. Yo el otro día lo conté, a mí me regalaron de chiquito, me regalaron decenas de libros en los cumpleaños. Yo creo que y aparte yo me los devoraba, con lo cual a mí me hacían el mejor regalo del mundo. Sí, a mí me pasaba lo mismo. Emilio Ujú. Salgari, Corazón, Sandokan, después los de Julio Verne, que venían toda en la Sí, edición Villiquen, en las enciclopedias. Yo me devoraba las enciclopedias. sí. Eh, bueno, y eso fue un poco el proceso de esta construcción de lector que fui Ajá. teniendo. Lector inconsciente, porque uno lee porque le gusta, Sí, sí, no para proyecta entretenerse. para entretenerse, no tiene ninguna Ujú. proyección de futuro, de aprender en un objetivo específico, sino leer, entretenerse, hasta que eh, pasé la mayoría de edad, llegué como a los 30 y antes de los 30 empecé a inclinarme por la historia argentina. Fue lo primero que leí a conciencia, o sea, a conciencia, en el sentido de que en este tema voy a profundizar y voy a leer todos los puntos de vista. La historia argentina es muy compleja, la nuestra. Ujú. Entonces leí, para que tengas una referencia, lo que está tirado totalmente a la izquierda, abriendo el abanico hasta lo que está tirado totalmente a la derecha, para graficarlo de alguna forma. Ujú. Todas las campanas. Entonces, claro, entonces durante muchos años fui leyendo. Eh, Me recordaba de la escuela secundaria Félix Luna cuando nos enseñaban algunos, que fue por ahí el más, el historiador oficial de la secundaria, por lo menos en mi tiempo, eh, que más o menos algunas cosas concordaba, otras no, y empecé a abrirme un poco más y la historia fue nutriéndome de, no la historia en sí, sino los chismes históricos fue El lo que más me fue anecdotario. atrapando. Claro, lo de un Balmaceda, un Daniel Sí. Balmaceda. Entonces todas esas cosas me empezaron a picar y eso me empezó a abrir un poco la cabeza, me empezó a abrir un poco el panorama y decir, bueno, yo de esto podría llegar en un futuro a hacer algo, no de la historia, sino de esto que me está empezando a picar. Es decir, se puede contar algo tan serio y tan protocolar como la historia, se lo puede contar de otra forma. Y se puede contar muchas otras cosas de otra forma. Pero yo, en mi interior, todavía no sabía qué quería contar. Eh, Así que anduve en la búsqueda como 10 años. Leí mucho. Ahí empecé a leer muchísimo, de todo tipo. Empecé a leer libros de crecimiento, libros de historia, libros de filosofía, libros de... La mayoría era no ficción. Leía todo. Hasta que un día llegó a esta pregunta que me haces, que no fue hace mucho, creo que fue en 2017, si no mal recuerdo, 2018, fue por ahí, fines de 2018, principios de 2019, andaba con ganas de leer algo distinto, algo que dijera, quiero leer esto y me quiero empapar un poco más, pero yo no tenía idea de tanta no ficción que había leído, no tenía idea que podía existir la ficción y una ficción bien escrita, porque yo no había leído nada, casi nada, salvo mis lecturas de antaño de aventura. Ujú. Y el primer libro que me topé, gracias a una amiga,
fue un libro de Camilla Läckberg, una escritora sueca, que se llama La princesa de hielo, que lo escribió en el 2001 a los 29 años. Fue bestseller ella, fue un boom en Suecia, y lo leí y cuando lo terminé de leer, yo dije, esto es lo que quiero escribir. Fue el primer día, me acuerdo, fue en el año, fines de 2018. Esto es lo que yo quiero escribir. ¿Y cómo llegué a escribirlo? No tenía ni idea porque yo no sabía escribir, jamás en mi vida había escrito, no había escrito nada. Había escrito por ahí algunas cositas sueltas en la secundaria, había publicado algo en el boletín de la secundaria, pero no tenía idea cómo se escribía una novela. Entonces, en una entrevista que ella dio, que leí yo también, ella estudia economía, ella había trabajado en una multinacional, 10 años trabajando y un día renunció y dijo, quiero escribir, y empezó a hacer el curso de narrativa en una universidad de su país. Entonces yo dije, bueno, yo necesito hacer un curso para aprender. Y hice el curso acá en Córdoba, en una universidad acá de Córdoba, y estuve 2 años y medio haciendo un curso de narrativa y en el medio empecé a escribir el primer libro. Pura inspiración esta mujer para vos. Sí, totalmente. La verdad que fue un descubrimiento. Fue una inspiración y fue un descubrimiento, porque descubrí el género, que no lo conocía. Lo conocía, había sentido nombrar a Raymond Chandler en alguna oportunidad. Obviamente todo el mundo conocía a Conan Doyle con su Sherlock, a Agatha Christie, todo el mundo conocía eso, pero nunca me había imaginado que este género podía profundizar y podía verse de un montón de formas. Eh, Ahí empecé a conocer autores argentinos, empecé a leerlos, empecé a leer también, hice lo mismo que con la historia, abrí un abanico muy grande, policiales argentinos, policiales americanos, policiales ingleses, el nórdico, leí mucho también de Asia, bueno, me fui empapando todo, pero Camilla Läckberg fue el puntapié, o sea, el que me abrió la puerta y me dijo, bueno, acá tenés este mundo, explóralo y si querés participar de él. Y bueno, participé de él totalmente, me metí de lleno. Buen momento para hacer el primer corte, la primera pausa. Y a la vuelta seguimos hablando de inspiración y empezamos también a hablar de la serie de los crímenes de Córdoba. ¿Te parece? Perfecto, me parece bien. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos, a menos que recuerden que el agua es el mensaje. En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió a un grupo de 8 niños que liderarán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas, para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica. Claro que para formarlos tendrán que vivir aventuras inolvidables, conocerán a seres líquidos de la ciudad intraterrena de
tocar en su cuna, en las entrañas de la tierra, donde se encuentra el santuario. A la sazón, un lugar mágico en el que las enfermedades se curan y el tiempo transcurre de manera diferente, un lugar donde las paredes tienen extrañas inscripciones, incluso el dibujo de un mapa visto desde el espacio, pero anterior al descubrimiento de América. Si conociéramos un dato cierto del futuro que puede acabar con la vida en el planeta tal cual la conocemos, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar para evitarlo? Los ritos mayores del agua. La nueva novela de Marcelo Gabriel Urbano. Estamos de regreso con nuestro invitado, Cristian Pavolini, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Y habíamos estado hablando de inspiración, y la inspiración tiene mucho de sudar, ¿no? O sea, la inspiración no viene sola, hay que trabajarlo. Entonces, pensando en el tiempo que le dedicas a la inversión, a las prácticas de las artes marciales, a la docencia y a empujar las teclas en tu computadora, debe requerir de cierto orden, de cierta organización en tu tiempo, ¿no? ¿Cómo te las ingenias para armar tu cronograma de trabajo diario o semanal para escribir? Es una buena pregunta porque desenmascara. A mí me han preguntado 2 o 3 veces cómo es que hago. Generalmente a todos los escritores le preguntan qué tiempo usa para escribir. Che, no soy Eh, original, qué cosa. no, 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 totalmente original. Es una pregunta válida, totalmente válida que se debe repetir hasta el hartazgo. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a decir esto? Porque la mayoría de la gente piensa o cree, o hay un mito ahí dando vuelta en la estratosfera literaria, que dice que, no solamente en la literaria, pero yo me voy a abocar solamente a esto, que dice que cuando uno está inspirado, debe sentarse a escribir. Y personalmente creo que es totalmente contraproducente esto, que es totalmente falso, porque uno para poder escribir necesita sentarse a escribir. Esté la inspiración, no esté la inspiración, llueva, no llueva, o lo que sea. Entonces uno debe programarse en el día una cierta cantidad de tiempo metódico para poder escribir, lo cual yo lo hago. Yo tengo, aparte de todo lo que nombraste vos, tengo una familia, entonces uno no debe descuidar tampoco. Y me tengo que programar para eso. Entonces, tuve que en estos últimos 3 años, que yo he escrito mucho, tuve que optar por dejar o mermar el tiempo en algunas actividades, como por ejemplo en la inversión, tuve que incorporar a una compañera para que se abocara más que yo en eso. Dejé una oficina que tenía, yo administraba inmuebles, durante muchos años administré inmuebles, entonces la dejé totalmente de lado, cerré esa etapa para poder escribir, y artes marciales lo hago como un hobby, dejé de dar clases en muchos lados, lo hago como un hobby, como una descarga mía, como docencia, lo hago docencia, y dividí mi día en cierta cantidad de tiempo. 4 horas mínimo, entre 3 y 4 horas mínimo todos los días para escribir. Una buena parte para leer también. No le pongo un horario, por ahí leo 1 hora, media hora, 1 hora y media, lo que tenga según el día. Y después lo demás lo dedico a dormir, comer, dar clases y obviamente hacer mi trabajo correspondiente. Pero es fundamental plantearse esto, Marcelo. Mirá, Uno debe sentarse a escribir. es la teoría de Stephen King. No sé si leíste el libro Mientras escribo, y si no lo No, leíste no lo leí. te lo recomiendo, es apasionante. Stephen King cuenta cómo, esté inspirado o no, sistemáticamente trabaja de escritor.
y a veces no se le cae una idea y tiene que presentar cierta cantidad de páginas a sus editores y le meten el cuchillo en la garganta hasta que larga, aunque sea 4 líneas. Y el tema es que ser un bestseller, digamos, y un tipo al que contratan para escribir, que se transformó en multimillonario, quizás sea el escritor contemporáneo que más, junto con Dan Brown y 4 o 5 monstruos más, elefantes más, son los tipos que más facturan y que son los dueños de cierta eh, hegemonía literaria. Así que te recomiendo a vos y a nuestros oyentes que le den una miradita. Se llama Mientras escribo y está escrito por Stephen King, que ha tenido un par de éxitos. ¿Mm? Alguno ha tenido, algún Algún libro embocó, ¿no? alguno Así por que, ahí se ve. ¿qué es la serie Los Crímenes de Córdoba? La serie Los Crímenes de Córdoba. Te voy a contar una anécdota que me ocurrió, eh, ni bien terminé el primer libro, antes de publicarlo. eh, si bien no desencadenó la serie de los crímenes, pero le dio un empujón y una fuerza mucho más apabullante que lo que tenía cuando arranqué. Me tocó ser testigo directo de un asesinato. En un día normal, digamos. Bueno, no fue un día tan normal porque estaba en una guardia de un hospital yo. Eh, Estaba con mi mujer y estábamos en la guardia, entonces era muy tarde, eran como las 5 de la mañana. En calidad Y de salía con, paciente estabas. en calidad de paciente, sí, en calidad de Bien, paciente. Estábamos acompañando a alguien. bien. Eh, entonces, como había pasado todo el día, era una persona muy cercana a nosotros de la familia, había pasado todo el día y toda la noche sin comer, le digo, me voy a comprar algo y vuelvo. 5 y media de la mañana. 5 y media, más o menos. Me hago una recorrida, nada abierto, habré tardado media hora y como estoy llegando a una cuadra del hospital, todavía tengo el recuerdo fresco en la cabeza. Me paro en la esquina, miro hacia la izquierda porque tenía que girar a la derecha. Veo una camioneta blanca, una Kangoo blanca que venía a 50 metros. Para mí venía despacio. Digo, llego, doblo primero, llego bien, no me alcanza. Cuando doblo, lo primero que hago es mirar el espejo retrovisor y la tenía a unos 20 metros. Y venía a una velocidad. Yo recién doblaba, así que doblaba 30, 40. La camioneta venía al doble, más del doble. Y yo digo, me choca de atrás. Entonces cuando fui a volantear para mi derecha, para que no me chocara, veo que la camioneta se abre para mi izquierda y me emparda, o sea, se pone al lado mío, a 3 metros, menos de 3 metros mío. Tenía mi ventanilla del volante y la ventanilla del acompañante de la camioneta a 1 metro. Y en un momento la camioneta se abrió del todo y se estrelló contra un poste, al lado mío, ahí a 3 metros. Freno, atrás mío frena otro auto, se baja un hombre y dice, nos tiraron, le pegaron al chico. Entonces cuando me asomo a la camioneta, sí, había 2 agujeros de bala en uno de los costados y le habían pegado en la cabeza al chico, por eso se había estrellado contra el poste. La situación fue bastante traumática, no para mí, o sea, fue traumática en general, pues salieron los vecinos, salió mucha gente. Yo llamé al 911 ahí y me tocó verlo al chico agonizar hasta que se murió, durante 15 minutos, que es lo que tardó la ambulancia en llegar. Y todo eso acarreó una serie de situaciones que nunca las había vivido, como por ejemplo ir a declarar al área de homicidios de la provincia de Córdoba, declarar con 2 oficiales de homicidio, ver cómo es el sistema declaratorio y cómo es la toma de un interrogatorio, cómo uno pasa de testigo a sospechoso y a testigo y a sospechoso en la misma charla, conocer policías. eh, y bueno, todo eso abrió un panorama muy grande que me dio un empujón
Y esa situación trágica, si se quiere, me favoreció en algunos aspectos que me dejó algunos amigos, como por ejemplo un oficial de homicidios, un juez, un abogado de homicidios, el doctor de forense, de la morgue, eh, y eso reforzó la idea original de los crímenes de Córdoba. Yo vivo en Córdoba, yo vivo en Córdoba capital, y eso reforzó un poco la idea de que el libro, en vez de ser uno solo, se convierta en una serie, porque tenía fuentes, tenía un montón de fuentes donde sacar mucha información y poder completar una idea que tenía en la cabeza, que es construir una serie como las que vemos en la televisión, por capítulos, por 7 temporadas, pasarla a un libro. Entonces eso fue un poco el inicio de los crímenes de Córdoba. A ver si te entiendo bien, Cristian. Los libros están basados en los relatos que pudiste levantar de todas estas personas que conociste a través de este crimen Sí, real, de la vida real. Sí, todos los crímenes que yo relato son reales. Obviamente les saco los nombres, Ajá. los, Sí, los retocas los escenarios, claro, los los maquillo un climas, poco. Sí, correcto, correcto. los Lo maquillo un convertís en poco. novela, porque Si para el, realidad tenemos. Sí, por eso. La realidad a veces Claro, supera. Yo con todo esto me di cuenta que la realidad supera a veces muy, muy lejos a la ficción a veces. sí, Por sí. ejemplo, te doy uno de los crímenes así, sin spoilear nada. Hay un crimen que a una persona la encontraron, lo voy a contar crudamente, como me lo contaron a mí, como figura en el expediente. La encontraron adentro de un tarro de 200 litros, abajo de 100 kilos de cal. Una persona había matado a otra y lo puso en un tarro de 200 litros, lo puso y arriba le puso 200 kilos de cal. Para que, no sé, para qué. Y para que Pensó que lo, no sé, se una chupara la serie. piel y quedaran los huesos. Se elimina Claro, todo rastro identificable. sí, es un mito, eso me lo contó el forense, es un mito lo de Ajá. la cal, pero bueno, eso lo fui aprendiendo también en el camino. Yo pensaba lo mismo, pero él me dijo que es un mito, bueno, me contó un montón de detalles de eso. Y el tarro lo dejó en el patio de su casa, al lado de otros 50 tarros que él tenía, porque hacía una actividad con tarros de 200 litros. La policía fue, investigó, miró, allanó la casa, no encontró nada. A la segunda vez lo encontraron. De la primera a la segunda vez pasaron 2 semanas. Y en esas 2 semanas se ocurrieron un montón de situaciones que a mí me inspiraron para poder escribir algunas cosas en el libro. O sea que los crímenes son reales, retocados un poquito. Yo en vez de meterlo dentro de un tarro de 200 litros, lo enterré abajo de tierra en un patio de una casa y lo hice más o menos similar. Bien. Bueno, ahora a la vuelta de la segunda pausa vamos a hablar de la edad de la inocencia, que es el libro, la novela que vas a inaugurar ahora en octubre. Este Sí, bebé que vas a tener en un mes y pocos días. Así que si te parece, nos vamos a la segunda pausa. ¿Ok? vámonos. Bueno. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el lawfare. Hoy, Roberto Arlt. La obra de Arlt adquiere un carácter transgresor y revolucionario para la década de 1930. En El juguete rabioso de 1926, en la que no faltan alusiones al tango, al conventillo y al compadrito, se revela por primera vez la inclusión de un homosexual en la literatura argentina. Otro aspecto de su transgresión a la formalidad en su escritura es que entregaba sus textos con faltas de ortografía y gramática proverbiales. Cuestión de forma, pero no de fondo. La frase de hoy inserta un diálogo. Usted está loco. Eso ni se duda. Es que usted está loco de veras. ¿Hay locos en broma? ¿Acaso? Sí, a veces hay locos en broma. Usted es en serio. Frases graciosas de gente aparentemente seria, en entre párrafos la parte
divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado, Cristian Pavolini, con quien comenzamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Muy jugosa la charla. Nos hemos metido en la serie de crímenes, en la realidad que supera la ficción. Pero vos ahora en octubre presentás La Edad de la Inocencia. Vamos a contarles, o vamos a contarnos de qué se trata La Edad de la Inocencia. La Edad de la Inocencia es un libro que tengo que decirte que no pertenece a los crímenes de Córdoba. Bien. Me pasó algo muy Ajá. particular con los crímenes de Córdoba cuando presenté el segundo libro, que es Una duda razonable. Ajá. Estaba en idea presentar el tercero, que es Secuela de San Roque. Ajá. Pensé que vas a presentar en enero o febrero. Claro, ese es el tercero de la serie de los crímenes Bien. de Córdoba. La idea era presentarlo ahora. Me pasó algo particular, perdí mi notebook y como escritor negligente, podría adjetivarme, podría No, calificarme. no había backup. No, podés creerlo que no había backup. No tenía una partecita que había enviado por un mail alguna vez, me había autoenviado un mail, pero perdí totalmente el libro, perdí todo el libro. Lo había terminado, estaba corregido y lo perdí. Tuve que retomarlo por la mitad, había guardado la mitad y la depresión, si querés llamarlo así, y el enojo me obligó y me decidió escribir otro libro totalmente distinto. Entonces nació La Edad de la Inocencia, que nació justamente por esos días, pensando en qué iba a hacer. 2 días después que me había pasado esto, pensando qué iba a hacer, me fui unos días a La Falda, que es una ciudad muy linda del norte de Córdoba, eh, donde hay un hotel que se llama el Hotel Edén, que tiene una historia muy particular para nosotros, porque tiene una historia con una parte negra, muy negra de la historia del mundo universal, que es con los nazis. Ajá. Eh, Escuché la historia, pero contala, por favor. La Falda se dice, Ajá. no voy a espolear nada, se dice que La Falda fue un gran receptor de esta gente, después que terminó la guerra, cuando empezaron a huir de Europa, cuando ya no tenían más posibilidades. Uh-huh. El presidente actual de ese momento los dejó entrar y los El fue Pocho, diseminando por... peronista. Sí. Listo, no hay ningún problema, mencionemos, sí, somos gente grande ya. Sí, sí, Perón los dejó entrar, o eso es lo que dicen. Yo no estaba ahí para garantizarlo, así que, pero bueno, la mayoría de los libros de historia No. lo dice. Sí, yo, digamos, sí, en defensa de Perón probablemente tuviera que ver con algún acuerdo político y Seguramente no sí. se imaginaba que los tipos que venían eran los asesinos, porque esto, digamos, todo lo que sucede cuando se termina la guerra pasó como en Argentina. Vos te enteraste de lo que pasó cuando empezaron a aparecer los juicios de Nuremberg, cuando empezó a correr la bola, pero mientras Hitler estaba todavía con vida, la información sobre los campos de concentración estaba oculta, digamos. Yo creo que en Argentina es muy probable que la gente no supiera o que creyera que los campos de concentración era una versión maléfica de, de lo que pasaba en Europa, ¿no? Y bueno, Claro, había no había. relación, Argentina tenía una relación con el Duce también, toda la inmigración italiana venía de Italia, perdón, toda la inmigración, gran parte de la inmigración venía de Italia. Bueno, hay como factores atenuantes, así que bueno, no hay que caerle con todo a Perón. Pero bueno, le abrió la puerta. No. Él abrió la puerta. Los puntos
que se deben juzgar, bueno, ya, qué sé yo, la historia lo juzgará o alguien lo juzgará. Yo, no es mi intención. La cuestión es que entraron, de Sí. alguna forma entraron. El Hotel Edén nació mucho antes de que naciera el nazismo, muchísimo antes. Ujú. Eh, pasó en dos manos. El segundo propietario, ese sí era amigo de, de En un Hitler. alemán. Era un alemán, un Sí. matrimonio alemán, que no puedo recordar el nombre, no lo tengo a mano, pero ellos lo embellecieron, tenían muchísimo dinero, y se dice, esto no me lo quiso, alguna gente de la falda me lo contó, otros me lo negaron, otros me dijeron, no, es un mito nada más. Se dice que en el año 38 Hitler estuvo, antes de iniciar la guerra, estuvo en la falda Sí. pidiendo apoyo económico a esta gente, que Sí. dicen que se los dio. Eh, bueno, y ahí, eh, Yo te puedo agregar un entré, datito, ya que estamos hablando del sí, hotel. También dale, dicen que estuvo Hitler después de haber sido declarado muerto, ¿no? O sea claro. que hay una versión que dice que Hitler escapó de Alemania, que vino a la Argentina y estuvo en la falda. ¿No? Después dice que, bueno, cuando lo detectaron que había un rumor de que estaba en la falda, se fue a Misiones. Esto lo sé por un programa que dan en el History Channel. Así que no es que sé mucho sobre la guerra, solamente soy un fanático de algunos temas de historia, entonces, bueno, nada, perdón, había que agregarlo ahora porque si no, después podía ser tarde. No, está perfecto, está perfecto. Esas cosas a mí me encantan. Son los detalles de la historia que a mí me atrapan. Nada, y a raíz de eso se me ocurrió, siempre en el mismo género, en el género policial, se me Ajá, ocurrió mezclar un poco. Me topé, fuimos a una cabaña con mi señora, que me topé con alguien que conocía más o menos la historia, o me contó la historia como si la conociese, obviamente de un lado, del lado de cómo va a dejar entrar esa gente, que, bueno, de ese lado me la contó y bueno, me pareció bastante interesante, entonces empecé a armar algo y dije, bueno, acá en la falda tengo que situar algo, tengo que situar un lugar, personas que investiguen algo que tenga relación indirecta con este tema del nazismo. Eh, Al mismo tiempo, a los 3 o 4 días, una de mis compañeras de trabajo sufre una enfermedad que parecía terminal, un cáncer, ah. Esto en por la vida segunda real, digamos, vez. porque me perdí. La vida real, Sí, en la vida real, bien, es bien, sí. toda la vida real. Yo estaba juntando inconscientemente información para escribir este libro, La Edad de la Inocencia. Entonces, esta compañera sufre un cáncer por segunda vez en 3 años. eh, y bueno, me tocó transcurrir toda su etapa más dura, no en su casa, porque no iba a su casa ni nada, pero me tocó vivirla con ella ahí, que nos contara todo, y toda esa información fue mezclándose para engendrar lo que es esto, la edad de la inocencia. La edad de la inocencia es una chica muy jovencita que asesinan en un lugar de La Falda que se llama Las Siete Cascadas, es un lugar turístico. Aparece asesinada junto a su hermana de 2 años menos, y ahí, en esa investigación, nace todo este trasfondo de, bueno, que roza a los nazis, hay distintas cosas, se sitúa un poco en la ciudad de Carlos Paz también, la ambientación es totalmente cordobesa, a mí me encanta este Me ambiente tenés acá. atrapado. Y Cuando hay, salga me voy a hacer cargo de comprarla, porque me bueno, y encantó. hay toda una historia, hay toda una historia, hay el personaje ahí está con esto del cáncer, hay un personaje que, bueno, me tocó, me gustó, entre comillas, visibilizar cómo una persona atraviesa toda esta enfermedad. Entonces lo llevé al libro, un personaje que tiene muchísima participación en el libro. Eh, También incluí un poco el tema hay personas extranjeras, hay mucho turismo, entonces un poco hay varios aristas que tienen algún reproche social, inclusive religioso. Hay algo que es pro y antirreligioso, hay como dos, pero muy, muy así a cuentagotas, varios Ajá. temas. Todo se encapsula en el asesinato de esta chica.
Y todo va relacionado a eso. está centrada alrededor del 40, digamos, del siglo pasado. No es, no es que todo esto se descubre hoy. No, 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 transcurre no, en no, 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 lo que transcurre ahora, es contemporánea. Ajá, Toda la historia que se genera, en realidad yo siempre utilizo dos o tres tiempos. perfecto. El tiempo que transcurre contemporáneo, generalmente en realidad es el año 2019. eh, Utilizo mucho el recurso de los flashbacks, Ajá. que, que me retrotraigo unos 20 años de información que me hace falta, más o menos 15, 20 años, y utilizo algunos recursos de flashback un poco más alejados que al siglo pasado. Un par de perlitas que van apareciendo ahí, que no son tema principal, pero que a mí me gusta mencionarlas, para que se entienda el presente o el porqué de las preguntas de la gente del presente, o de básicamente de una policía que siempre tiene la curiosidad de por qué los nazis estuvieron en este lugar. Entonces, bajo ese concepto de pregunta, bajo esa pregunta persistente de esta chica que es joven, una chica joven, que es policía, que se pregunta por qué los nazis tuvieron que estar acá, entonces bajo esa pregunta se abre un pequeño párrafo informativo en varios puntos del tiempo y como para dar un panorama general. No, tampoco me profundizo en eso, no es mi tema. Bien. Bueno, me encantó, me tenés atrapado, así que vas a contar con un lector muy interesado. Muchas gracias. Mm. Vamos a hablar un poquito de Autores de Argentina, que es la editorial en la que haces tus publicaciones. ¿Por qué la elegiste? La elegí por recomendación. Yo tenía cero experiencia en editoriales, cero experiencia en Ujú, publicar. No tenía idea cómo era el mundo editorial. Lo conocía muy poco. Como te conté hoy, recién en el ujú. año 2019 se me ocurrió empezar a escribir. Imagínate que yo no vengo del palo de las letras, no tengo una carrera de letras. La tenés de Eh, números. lo tengo solamente de números. De número y y sobre todo el cero y el uno de programación, de sistema, Es verdad, es verdad. el número binario. Entonces, no tengo idea de letra, entonces tuve que recurrir y me encontré también con un mundo. Y una cosa más que me agarró justo fue que me ayudó mucho, una de las cosas que ayudó la pandemia, me ayudó, me dio tiempo y me dio un recurso inesperado porque a mí las redes sociales no me gustan mucho, entonces en la pandemia obviamente tuve que tener contacto con el exterior y hice un Instagram. Tengo un Instagram en el cual tengo mucha difusión ahí de mis libros, y eso fue una herramienta para meterme en el mundo literario. Conocí mucha gente que me fue guiando y me fue diciendo, tenés que ir por acá, las editoriales son así, esto es por acá, acá no, acá sí, en esto no. Y caí en Autores de Argentina, una editorial argentina que está en Buenos Aires, Ajá. que la verdad me han tratado bastante bien. Eh, es una editorial que tiene más de 3.000 publicaciones, creo que tiene unos 20 años, 25 años de vida. Eh, el año pasado, no, este año, perdón, este año en la Feria del Libro de Buenos Aires me dieron un día. Ajá. Eh, Qué raro que no nos cruzamos, porque yo estuve haciendo en la Feria del Libro de este año, estuve haciendo muchas entrevistas y era un lugar, como tenían a toda hora, tenían tres escritores, viste que tenían la mesita sí, con sí, tres sillas, todo el tiempo estaban firmando tres autores y hasta capaz que nos hemos cruzado, porque no, yo iba todos los días y hice, qué sé yo, como 40 entrevistas y bueno, las subí a la al podcast, así que sí. reconozco bien y son me dio la sensación de que eran muy eficientes y los escritores estaban muy conformes en general. Sí, sí, en general es una editorial muy buena como para que uno empiece, tiene una calidad altísima, tiene una muy Ujú. buena calidad de impresión, de corrección. Tiene el servicio de corrección, pero yo corrijo, tengo Ahora mi después corrector personal. vamos a hablar de tu corrector personal, que es nuestro corrector. Exacto. Eh,
tiene una calidad muy buena de lo que es tapa, diseño de tapa. Si 70 veces querés corregir, 70 veces te corrigen. No tienen problema en ese sentido. La Ujú. puntualidad, el servicio, la calidad, el maquetado es muy bueno. A mí me encantó el maquetado que tienen Ajá. ¿El arte de tapa lo interiores. hicieron ellos también? Todo, hicieron ¿Todo? todo. Yo le di la idea, Ajá. ellos me preguntaron qué, cómo y ubicarme las piezas y ellos me mandaron un montón de borradores como para que yo vaya eligiendo, vayamos corrigiendo, sacando, poniendo y demás. En ese sentido, no tienen problema. 5 mails que le mandás en 10 minutos, 5 mails que te responden a los 10 minutos, no tienen problema. Excelente. La verdad que ha sido muy buena, estoy muy conforme con ello. Nada, En este encuentro cruzado que tenemos, vos en Córdoba, yo en Buenos Aires, vos publicás en Buenos Aires y yo en Córdoba. Yo mira, elegí, por la misma razón que vos, a una editorial de Córdoba que se llama Tinta Libre. sí, la conozco. También lo mismo, muy conforme, los mismos servicios que vos contás, todo muy, muy acompañado. Tienen un buen servicio de logística y un buen servicio de atención al escritor. Así que bueno, por lo menos le podemos decir a nuestros oyentes que son escritores que cuentan con dos editoriales de muy buena experiencia, tanto la tuya como la mía ha sido muy buena. Pero Sí. tenemos el mismo corrector, Sergio Iturbe. Sabés que lo entrevisté hace algunas semanas. Sí, Bueno, viste que se hace querer, aunque a veces sí, te sí. dan ganas de matarlo, pero se hace querer porque es muy sincero, muy al punto de lo que necesitas corregir. Y creo yo, desde mi punto de vista, es el primer lector de confianza que uno puede tener, porque no te va a regalar nada. Así que cuando te elogia, te está elogiando porque realmente lo que hiciste está correcto, que es lo que me pasó a mí. Contame tu experiencia con el amigo Sergio Turbe. Sergio Iturbe, gran personaje, Sergio. Yo lo conocí a Sergio por mi profe de narrativa. Cuando Ajá, empecé la facultad, yo iba a publicar el libro y me dijo, vos tenés que tener un corrector. O sea, es obligatorio tener un corrector sí, porque, nada, tenés que tenerlo para que otra gente vea, a ver si tenés errores. Y me dio dos o tres. Me dijo, estos tres son confiables, los conozco, a los tres. No sé por qué razón, no me preguntes por qué. El primero, yo soy muy pragmático en eso, no ando con vuelta. Entro, si me tengo que comprar un par de zapatos, entro, lo compro y me voy. No miro, no saco, nada. Lo vi en la vidriera ese, me voy. Con Sergio pasó lo mismo. Lo vi y dije, este tipo es para es mí. este. Así Sí, fue. sí. Le mandé un mensaje, me contestó enseguida. Y le dije, literal, me acuerdo el primer día, que él se acuerda todavía, le digo, mira, nunca en mi vida escribí una novela, jamás en mi vida escribí una novela, no tengo ni idea cómo se escribe, te voy a mandar una que escribí y vos corregila, haz lo que puedas. A ver si sirvo para esta nueva carrera que me estoy animando a empezar. Es muy sincero, es Claro. muy sincero, y me dijo, me acuerdo el primer día la primera respuesta que me mandó me dijo, vos, esta no es tu primera novela. Le digo, sí, yo nunca escribí nada en mi vida. De este tipo de cosas no escribí nunca. No, no. Lo único que tengo, sí, mucha lectura. Mucha lectura en un año, porque había descubierto el género hace un año y me había leído un montón de libros. Bueno, y me dijo, mira, la verdad te tengo que decir que si no me estás mintiendo, tenés muchas posibilidades. Ah, sí, derecho, hacía 2 minutos que lo conocía, Sí, más o sí. menos. Eh, No te voy a andar con vuelta, el libro tiene mucho potencial, tiene muchos errores, me dice, pero tiene muchísimo potencial. Si vos no me estás mintiendo y me estás diciendo la verdad, eh, Lo vamos a tenés mucho arreglar. potencial. No, así que se ha portado muy bien. Bueno, viste que él es Nada, muy, muy hincha pelota con los verbos, sí, con esas cosas que tienen que ver con la sintonía fina, que es la que a uno en general, déjame decir así, como diría el especialista en literatura argentina, me rompe un poco las pelotas. Aquello, viste, que tiene que ver viste, con la sintonía fina, el participio pasado, que no tenés que mezclar los verbos.
Y bueno, después de discutir varias veces, discutir en el buen sentido, digamos, porque Sí, si sí, no me interesa, si no me interesa que lo corrija, no le llevo el libro. Pero eso de claro. decir, bueno, pero déjame explorar, porque justamente la palabra, lo que tiene de lindo, es el potencial de exploración. Dice, sí, lo que pasa es que te jugás una carta que puede hacer que tu libro no sea entendido y que crean que está lleno de errores, cuando vos en realidad lo que estás haciendo es ensayando conjugaciones porque te da el cuero. ¿Entendés? Bueno, si vos fueras Borges y te hubieras reconocido como Borges, cuando vos escribís tres verbos distintos en una misma oración, va a decir, uy, mira Borges, qué genio. Si lo hago yo, que soy un neófito, perdón, que soy un desconocido, no, se equivocó, nadie lo corrige, ¿entendés? Bueno, Sí, ese tipo de conversaciones filosóficas he tenido con Sergio, pero la verdad que es primero un profesional de puta madre sí. y además, pero por sobre todo un buen colega, un buen sostenedor de tu novela, porque una vez que entendió para dónde va y lo que querés, él la soporta, la acomoda, le clava las maderas, le pone los cimientos y te deja regulando. De hecho, mira, yo le presenté la última novela mía, la que yo también estoy lanzando ahora el 15 de octubre. Ajá, mira, ahí Estuve nomás. acá en Córdoba, sí, en Córdoba, y voy a firmar libros en la Feria del Libro de Córdoba. Así que Después pasamos los datos, así ahí que nos, vamos a estar claro, ahí. seguramente nos vamos a cruzar. Bueno, y se lo llevé a la editorial y la editorial me dijo, no, está impecable. O sea, yo le dije, mira, yo todas mis novelas las corrige, tengo un corrector que es cordobés justamente, y justo este libro habla mucho de Córdoba, ¿viste? Toda mi estrategia está basada en lanzarla en Córdoba porque está por los paisajes aéreos, terrestres y Ujú, subterráneos de Córdoba. sí. No te quiero adelantar para estar estamos hablando de vos, pero lo que quería decir No, no, es que vamos a leerla, vamos a leer. no, y bueno, y cuando se la llevé, ellos hacen una primera mirada así muy por encima, vuelo de pájaro, y la tipa, la correctora de ellos dijo, no, está impecable, no tiene, viste que ellos buscan los errores a través de, saltean, buscan, Sí, tienen unos programas que buscan errores gramaticales, puntos mal colocados. Bueno, te digo lo que me corrigieron son comas que son en disidencia con Sergio, que podemos discutirla, porque a veces Sergio me pone comas donde yo no las pondría, y bueno, pero yo como confío en él, dejo la coma que él me pone, ¿viste? Y bueno, en una le mandé una coma, la chica digamos, encontraron una coma que no había puesto yo, sino que había puesto Sergio, la discutieron un cachito y viste, la coma sí, es materia de discusión. Bueno, listo, no hablamos sí, más de mí. Tenemos un corrector de puta madre, así que podemos descansar perfectamente. sí, Eh, totalmente. No, no. Yo le dejo mis libros, yo tengo mucho menos conocimiento que vos y que él, y yo le digo, gracias a Dios por los editores, los correctores y toda esa barra de gente que si no, si no existiría, no podríamos publicar un libro, yo por lo menos no podría publicar un libro medianamente bueno. Pero bueno, yo se lo dejo todo a él, él me corrige. Nada, no he tenido muchas discusiones porque no tengo con qué herramienta discutirle. Él me dice todo así y es así, bueno, es así, listo. Lo que sí me ha, me ha corregido, me acuerdo el final de la segunda novela, creo que fue, me acuerdo, me hizo acordar a mi señora también es muy cruda y muy, mucho más sincera que él supongo que se debe cuidar un poco más, mi señora no. Me dijo, esto no sirve, escribirlo nuevo. El último capítulo, el final del segundo libro, creo que fue, o el final del primero, no, el final del segundo, sí. Entonces tuve que reescribir todo, los últimos dos capítulos. qué Le hice bueno. caso porque después de leerlo, sí, mi señora me hubiese dicho, esto es una porquería, escribí todo nuevo. Sí. Muy, Pasa que muy bueno, que sincera. cuando tenés un tipo que tiene los conocimientos, pues Sergio los tiene, los practica y los vive de esto, ¿no? Entonces, cuando uno entrega su obra, él te la va a devolver con la esperanza de Redondita. que sea claro y mejor de lo que vos te la Sí, llevaste. Y si sí, le tenés confianza y vos sabés que él se dedica a eso, bueno, dale bola, porque si no, no gaste guita. claro. Que la agarre la editorial y que haga lo que vos querés.
claro. No, 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 yo lo dejo a criterio de él. Bien. Inclusive en el primer libro no tanto, él me ha señalado las cosas que debía corregir, ni siquiera las ha tocado, porque viste que los No, libros no, no no, se no, no, tocan. no los quiere tocar, ¿no? En el Bueno, segundo le dije, Sergio, si hay algo que a vos no te cierra, tocalo directamente, ahorrame el trabajo a mí. Y me ha tocado algunas cosas pero me las ha dicho, me dice, che, te corregí este renglón, lo saqué, lo claro, pero puse él porque no te manda con el Word en el corregido. sí, Claro, vos tenés sí, sí. tenés que seguir laburando. O sea, él te hace laburar a vos también. Porque él hace la corrección y después te hace chequearlo. Está muy bien, Sí, está muy sí, bien. Es un laburo en equipo, está muy bien. sí, está perfecto. La verdad que estoy muy conforme con él. Todavía inclusive hablé con él hace un par de días, le dije que le iba a mandar unas cosas más, que estoy pendiente, pero la verdad estoy muy conforme con él. Sergio, nada, ¿Y con el marketing conforme. cómo te las arreglas? Y con el marketing mira, Instagram, como te dije, yo no es que soy anti-redes, es que no le termino de encontrar No te a hace la red feliz. social. No, no me hace feliz. Esa es la realidad, no me hace feliz. Sí le encontré a Instagram, que es lo único que tengo, le encontré el punto de poder vender, literalmente, y de poder darme a conocer, no el libro, sino darme a conocer a mí, Claro. que es lo que me dijeron el primer día. La marca, tenés tu marca personal. Claro, lo que me dijeron el primer día, no publiques el libro, publicate vos. O sea, date a conocer vos. La gente va a llegar al libro por vos. Eh, entonces Instagram me ha dado una posibilidad muy grande. Tengo tres lectores beta o lectores cero, dos mexicanos, dos mexicanas, dos chicas mexicanas. Perdón, son cuatro, dos chicas mexicanas, un uruguayo y un español, que son lo que leen antes de que yo se la mande a Sergio, la leen ellos para ver el argumento y la trama. Ellos sí me hachan, me serruchan todo lo que no les gusta, porque ellos son lectores del género y hace muchísimos años y me dicen, no, esto es inverosímil, esto sí, esto no, me dan ideas. Entonces yo, Es un de todo laburo, eso junto, es un laburo remunerado, ¿verdad? no, ¿No? ¿Lo hacen por amor Instagram, al arte? Instagram, sí, por amor al arte. Instagram o por amor quiero creer que es por amor a mí también, eh, me ha dado esa posibilidad de conocer gente, de poder, y de al margen de que ellos corrijan sin que me cobren nada, me han dado la posibilidad, muchos son, los cuatro son profesores de literatura o trabajan para editoriales, me han dado la posibilidad de hacer el marketing en sus países. Me dice, no, vos mandame, yo te conecto con este, te conecto con esto, te va a entrevistar este, te va a hacer esto, te va a hacer este, y vas a poder entrar acá, por lo menos acá a Alicante, donde estoy yo, o a Ciudad de México, donde estoy yo, o a Guadalajara, donde estoy yo, que hay una feria muy importante acá. Entonces todo durante los 3 años, por eso la pandemia me ha dado muchísimo. En el 2020, aparte de publicar el libro, escribirlo, pulirlo y tenerlo ya para publicar, en cuestión de marketing me ha dado muchísimo. Entonces por vía Amazon o por vía otra página digital, he vendido mucho libro afuera, muchísimo libro afuera, y he tenido mucha entrevista. He tenido muchísima más entrevista en México y en España que en Argentina. Eh, y he podido llegar gracias a Instagram. Y mi Instagram ha crecido mucho, eh, recibo eh, mucho pedido, mucha pregunta, no mucha, recibo así rutinariamente preguntas y del libro Ujú. y cómo tengo que hacer para escribir y de dónde sos y Y vos los cómo libros empezaste. los vendes vos en Argentina, los vende solamente la editorial. ¿Cómo haces la venta? Mira, acá en Córdoba tengo tres librerías. En Bahía Ujú. Blanca tengo dos librerías que lo venden. En Río Cuarto tengo una. Diseminado en la provincia de Córdoba en varios lugares. En La Falda, en Arroyito, en Río Cuarto, en Villa María, acá en Córdoba Ujú. Capital. ¿Y vende las Eh, librerías? sí, ¿Mm? tengo. Vende al nivel que nosotros, o sea, o por lo menos yo, que Sí. soy un recién arranco en esto, vende. Ajá, ¿y Mercado Acá Libre no en, haces, por ejemplo? no, Mercado Libre no. No, no porque no quiera, es porque como soy
vuelvo a la base, todo esto de Ujú. las redes sociales y todo esto del marketing, de cómo introducirme dentro de todo este negocio, lo tenía desconocido totalmente, no sabía que Mercado Libre, hace muy poquito me di cuenta que podía publicar en Mercado Libre. Yo pensé que había que pagar, que había que... Siempre en Amazon. Ajá, Amazon me ha dado réditos enormes afuera. ajá. En México, por ejemplo, he vendido más de 1000 libros. En España, hace poquito pasé los 800. No es mucho para el... No, es un montón para escritores independientes, es un Sí, montón. Más en eso es un Europa. número. Sí, en Europa hay escritores independientes que yo conozco muchos, gracias a Instagram. Me relaciono con mucha gente allá que ellos son independientes y han vendido, ellos venden 2, 3, 4, 5.000 libros. Y que acá no, bueno, allá tienen Cifra que no existe. otra cultura que nosotros por ahí Sí. no la tenemos, no sé, no conozco a fondo, pero me ha dado esa posibilidad. Entonces el marketing lo manejo así. Me ha costado mucho más acá en casa, en Córdoba, me ha Sí. costado muchísimo más que afuera de la provincia y afuera del país. Hace 2 días tuve una entrevista de un club de lectura de Uruguay. Hicimos la reunión final con un montón de gente. Hace 2 semanas en Chile, hace un Todo mes virtual. en España, todo virtual, sí, en España, en México, después en Chile nuevamente. ¿Y Es esos como que contactos cómo los afuera. generás? Instagram, Instagram, por Todo eso te digo que Instagram. Instagram me ha dado un semillero enorme y Ujú, mucha gente dispuesta, mucha gente que he conocido dispuesta que eh, son únicamente lectores, gente que dice, che, leí tu libro, me gustó, lo quiero compartir en mi grupo de lectura, lo voy a proponer para que lo hagamos y 2 semanas después te llega, logré que tu libro entrara en el grupo de lectura, somos 50, dentro de un mes te vamos a entrevistar, si querés. Y así fueron surgiendo todo. De esa manera he tenido y he crecido mucho afuera. Acá el escrito, yo tengo dos reimpresiones, ujú, que son alrededor de 700 libros, ujú. y las tengo, me deben quedar 50 del primero, me deben quedar 50 y del segundo creo que me quedan 3 o 4, ahí recién los acabo de contar, no me quedan mucho más. Eh, pero no me ha ido tan bien en proporción a cómo me fue virtualmente. Bien. Virtualmente es otra cosa. Bueno, ¿cómo te gustaría que te recuerden? La pregunta del millón. Los 10 millones, diría una amiga mía. Eh, Nada, no quiero imponer en la cabeza de nadie, no es demagogia lo que voy a decir, pero no quiero imponer en la cabeza de nadie cómo me recuerde. Cada uno tendrá su percepción o su capítulo de cómo me habrá visto. Eh, yo sí soy una persona que eh, aprendí de los errores, los cuales tuve mucho, aprendí y seguiré aprendiendo de las caídas y demás. Esto yo suelo decirlo mucho, de decir tengo muchos errores, no porque tenga una culpa, sino porque realmente es así. Tengo muchos errores, he aprendido. Entonces me gustaría que por ahí me recordaran de una persona que reconoció sus debilidades, pero se fortaleció en esas debilidades. Eh, un tipo común y corriente dentro de lo común y corriente que se puede llegar a hacer en este mundo, sobre todo en Argentina. Eh, Nada, que ama a su familia, que ama mucho el deporte, eh, y que sigue tomando mate con cualquiera en cualquier lado, teniendo una charla como la que estamos teniendo nosotros. Nada más, no tengo aspiraciones de ser un bestseller. Si sale, bienvenido, va a venir. Si no, me gustaría estar. Mi idea del retiro es en Montehermoso, es una playa que está cerca de Bahía, mirando el mar con un mate y con mi señor al lado, si es posible. Nada más, Bueno, no tengo otra idea.
Antes de despedirnos, me gustaría que nos digas tu Instagram para que aquel que quiera conectarse con vos pueda hacerlo. Mi Instagram es Cristian Pavolini, B que es corta. mi nombre y mi apellido. Sí, B corta Pavolini. ¿Todo Ok, junto? Ah, sí, perfecto. todo junto. Todo lo que voy a decir va todo junto, no hay ninguna coma, ningún punto, ningún guión, nada. Cristian Pavolini, ok, CBA, CBA de Córdoba. Es Bien, Cristian Pavolini, ok, CBA. bien. Cristian, un verdadero placer haberte conocido. Nos hemos fumado a más o menos 1 hora y cuarto de programa. Paso volando. Pasó volando, ni me di cuenta. Fíjate que colgamos, le hicimos el corte tecnológico y Sí, tardamos poquito tiempo, con lo cual todo lo que charlamos, charlamos. sí, totalmente. Me queda mucho para sacarte el jugo respecto de tu, digamos, de tu beta histórica, pero bueno, vemos si en un futuro coincidimos en otra charla y exploramos por esos lados. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Déjame decirte, Marcelo, que un placer. Y lo digo de verdad porque, nada, el tener una entrevista al nivel que vos estás, a mí la verdad que me, me satisface. Tener a un tipo como vos que me entrevista y que me puede llegar a sacar el juguito que vos decís es un verdadero placer. Al margen de la comodidad tremenda que hace sentir acá al que habla. Bien. Bueno, este es un encuentro de escritores, ¿viste cómo es el asunto? Somos del mismo palo, hablamos de las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas. Y termina siendo fácil. Si cobrara por hacer este trabajo, estaría robando la plata a Cristian. Así que te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar. Chau, chau. Un abrazo, Marcelo, cuídate mucho. Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.